Listo. Entonces, usted, ahora sí, go ahead. Bien, buenas noches. Hoy vamos a dar un tema que por ser uno de los últimos, probablemente sea uno de los más importantes y uno de los que, qué sé yo, como que nosotros no le prestamos mucha atención, y es el diálogo. El diálogo, en primera instancia, es como cuando se abre una cortina en un teatro. Eso permite el diálogo, que los personajes, que los lectores vean en pleno a los personajes. Mientras el narrador va diciendo cosas, eso regularmente no produce tanto efecto como cuando si te dicen el personaje es de tal forma, pero cuando tú lo ves, la reacción tuya es distinta a cuando el narrador te cuenta. Entonces tú lo estás mirando ahí, las manías que tiene, la fobia que tiene, lo que lo caracteriza, tú lo estás mirando y entonces eso provoca en el lector la sensación de establecer una relación entre él y ese personaje, que a veces puede ser amigable, que le guste, le coja cariño, hasta sea capaz de llorar por él, o en el caso diferente, que lo odie, lo repudie, no quiere saber de él para nada. ¿Ves? Entonces, todas esas son situaciones que permite el diálogo. Entonces, vamos a comenzar. Una definición nada rigurosa. El diálogo corresponde al acto mediante el cual dos o más personajes intercambian información en un contexto. Dos o más personajes intercambian información en un contexto. Entonces, el diálogo tiene esa virtud, establece un vínculo entre dos elementos y aparte de establecer ese vínculo, permite que el lector cumpla una de sus necesidades. El lector siempre quiere saber y saber más y saber más y saber más. Entonces, dicho de manera simple, un diálogo es tú hablas, yo respondo, o hablo y respondo. Eso es lo que es dialogar, en un sentido muy llano, muy simple. Función. En una narración representa el espacio en el que el lector se introduce en la lectura con todos sus sentidos: imaginar, sentir, oler, escuchar, palpar y degustar los sucesos que el narrador ofrece. O sea, el diálogo le permite al lector entrar con todos sus sentidos sobre la historia. En cambio, de la otra manera, puede de que sí, lee, escucha, pero aquí como que todo toma como un nivel que no es común, se potencializa todo. Entonces eso hace que la historia gane en interés para el lector. Entonces acelera o ralentiza la historia. Sin este recurso, los lectores viajarían a tientas por el texto, desprovisto de las herramientas que provocarán algún tipo de emoción. Entonces, cuando no hay diálogo, y básicamente cuando ese diálogo se necesita y no está, pues el lector va a tientas, como que no ve bien, no siente bien las cosas que le están queriendo transmitir, como me ocurrió a mí con una novela que leí, que no tuve forma de establecer ningún tipo de vínculo, ni bueno ni malo con Esa es ella. la famosa que tú mencionas todos los viernes. No. Elementos. Un diálogo tiene personajes, tiene parlamento, tiene lugar, signos y tiene acotaciones. Entonces, cuando hablamos de personajes, ustedes saben lo con personajes. Un personaje es quien realiza una acción en una historia. Una cosa que se menciona no es personaje. Los personajes, para poder ser considerados como tales, deben realizar cosas, hacer cosas. Entonces, parlamento se le llama a cada una de las intervenciones. Cada vez que un personaje habla, es un parlamento. Hola, es un parlamento. ¿Cómo estás? Ese otro parlamento. Bien, ese otro parlamento. Entonces, el lugar, muy importante, dónde están hablando. Bueno, la gente no habla en el aire, la gente siempre habla en lugares. Está en un bar, en un colmadón, en la iglesia, en la escuela, siempre estamos hablando.
Entonces, el signo, hay dos signos. La comilla española es el signo del diálogo, el signo natural del diálogo en español. Y en inglés, las rayas de diálogo. Aunque en español hoy en día se pueden alternar uno y otro. Usar las comillas y usar las rayas. Aunque los muy puros siempre se van a decantar por la comilla española. Entonces, cualquiera de los dos se puede utilizar y la acotación o atributo. La acotación no es más que lo que el narrador dice de lo que dice el personaje. Eso es la acotación. Entonces vamos a ver cada una de esas cosas por separado. Personajes, persona o ente que les representa con la capacidad, que se representa, perdón, me equivoqué ahí. Persona o ente que se representa con la capacidad de comunicarse con otro. Eso es lo que es un personaje. Quien tiene la capacidad, en este caso, de comunicarse con otro, de decirle cosas y de escuchar cosas. Eso es un personaje. Entonces, parlamento. Cada intervención hablada de un personaje en un cuento. Entregué mi libro. No he recibido el mío. Esos son parlamentos. Perdón, chicos, la presentación está en el grupo de WhatsApp por si quieren irla viendo en el grupo. Entonces, lugar, espacio donde ocurre, casa, piso, cafetería, el signo o los signos que lo tienen la raya y la comilla española. Entonces, la acotación, muy interesante. Dediqué mucho tiempo a eso porque la acotación a mí me parece que a algunos autores no les gusta mucho, a mí me parece maravilloso porque permite muchas cosas. Dice, según la RAE, en textos narrativos, las rayas se utilizan también para introducir, aclarar o enmarcar los comentarios y precisiones del narrador a las intervenciones del personaje. O sea, introduce información, aclara, enmarca los comentarios y hace precisiones sobre el personaje. Criterios a tener en cuenta. No se escribe raya de cierre si tras el comentario del narrador no sigue hablando inmediatamente el personaje. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo una frase, eh, Ana Rosa compró muchos libros, raya, cuando fue a donde Fran. Entonces dice aquí, no se escribe raya de cierre si tras el comentario del narrador no sigue hablando inmediatamente el personaje. Ana Rosa fue a comprar libros donde Fran. Ana Rosa fue a comprar libros donde Fran. Dijo Héctor, punto. Abro, punto. Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta en el manejo. Si el personaje no sigue hablando después del narrador, se pone punto, no se pone otra raya. Entonces, B, se escriben dos rayas, una de apertura y otra de cierre, cuando las palabras del narrador interrumpen la intervención del personaje y ésta continúa inmediatamente después. Ejemplo, lo principal es sentirse viva, añadió Pilar. Afortunada, desafortunada, pero viva. Entonces, ahora a ver si es la que ustedes entendieron, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién dice añadió Pilar? El narrador, perfecto. ¿Quién dice afortunada o desafortunada, pero viva? Pilar, exactamente. Entonces, ven, cómo todo está claro. Aquí le pusieron dos, ¿por qué? Porque sigue hablando. Y fíjense que tiene un punto. Lo principal es sentirse viva. Ese punto corresponde a lo principal es sentirse viva y se coloca ahí, luego de la segunda raya. Cuando el comentario o aclaración del narrador va introducido por un verbo de lengua,
decir, añadir. Esos son los verbos que le dicen diciendo también. Ese tipo de verbo. Asegurar, preguntar, exclamar, reponer. Su intervención se inicia en minúscula, aunque venga precedida de un signo de puntuación que tenga valor de punto, como el signo de cierre de interrogación o exclamación. Repito, cuando el comentario de aclaración del narrador va introducido por un verbo de lengua, un verbo diciendo, decir, añadir, asegurar, preguntar, exclamar. Su intervención se inicia en minúscula, aunque venga precedida de un signo de puntuación que tenga valor de punto, como el signo de cierre de la exclamación y la interrogación. Entonces, ejemplo, ¿qué le vamos a hacer? Exclamó resignada doña Patro. Y no, ¿qué le vamos a hacer? Ahí explica cómo sí se puede y cómo no se puede. Entonces, si la intervención del personaje continúa tras la palabra del narrador, el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos que correspondan al enunciado interrumpido, se debe colocar tras la raya que cierra el inciso. Lo que pasó ahorita en el ejemplo que les di, que colocábamos el punto en el que estábamos, no recuerdo bien de quién era, que había un punto al finalizar la aclaración. Entonces, está bien, dijo Carlos, punto y coma, lo haré, pero que sea la última vez que me lo pides. Entonces ahí se da el caso bien interesante. El verbo de aclaración, dijo Carlos, entre rayas y el signo que seguía era punto y coma, en vez de estar delante, donde dice está bien, está donde está el cierre de las rayas. Ah, lo haré, pero que sea la última vez que me lo pides. Cuando el comentario del narrador no se introduce con un verbo de lengua y el parlamento precedente constituye un enunciado completo, las palabras del personaje deben cerrarse con punto y el inciso del narrador debe iniciarse con mayúscula. Repito, cuando el comentario del narrador no se introduce con un verbo de lengua y el parlamento precedente constituye un enunciado completo, las palabras del personaje deben cerrarse con punto y el inciso del narrador debe iniciarse con mayúscula. Entonces, ¿entendieron esa parte? Cuando el comentario del narrador no se introduce con un verbo de lengua y el parlamento precedente constituye un enunciado completo, las palabras del personaje deben cerrarse con punto y el inicio del narrador debe iniciarse con mayúscula. Ejemplo, no se moleste, punto. Abro raya, cerró la puerta y salió de mala gana. Entonces, si tras el comentario del narrador continúa el parlamento del personaje, la raya que cierra el inciso narrativo debe ir a sí mismo seguida de punto. Me voy ya, punto. Abro raya. Se puso en pie con gesto decidido. Punto. No hace falta que me acompañe. Conozco el camino. Entonces, cuando aquí en este caso tenemos un ejemplo bien interesante. Abro raya, me voy ya, punto. Abro raya, mayúscula, se puso en pie con gesto decidido. Cierro raya, punto. Si el comentario del narrador se intercala en mitad de un enunciado, el texto del inciso se inicia con minúsculas, aunque no vaya introducido por un verbo de lengua. Ejemplo, esto que has hecho, gritó, es una auténtica locura. Solo nos queda esto. Le enseñó unos pocos billetes para el resto del viaje. Si el comentario del narrador se intercala en la mitad del enunciado,
el texto del inciso se inicia con minúscula, aunque no vaya precedido por un verbo de lengua. Ejemplo, esto que has hecho. Abro, raya, gritó. ¿Cómo va gritó? ¿Mayúscula o minúscula? Minúscula, perfectamente. Solo nos queda esto. Le enseñó unos pocos billetes. ¿Cómo va? Le enseñó unos pocos billetes. Minúscula. Si el signo de puntuación que hay que poner tras el inciso del narrador son los dos puntos, estos se escriben también tras la raya de cierre. Anoche estuve en una fiesta, me confesó y añadió, raya, dos puntos. Conocí a una persona interesante. Repito, si el signo de puntuación que hay que poner tras el inciso del narrador son los dos puntos, estos se escriben también tras las rayas de cierre. Entonces, entró en silencio. Dijo Adrián y enfatizó raya, dos puntos, que debía hacer silencio. Entonces, esto que debía ser el principio, lo puse al final, son los tipos de diálogo. Esto contradice a lo que conocemos que después de estos puntos se escribe música. Entonces, hay que como El lío es que los dos puntos regular, eso que tú estás hablando, se usan en enumeración. Canta, baila, pelea, no sé yo cuánto. Tú pones los dos puntos y pones todo eso. Aquí tú no estás haciendo una enumeración. Aquí, fíjate que cuando tú dices, dijo, tú pones dos puntos para poner lo que dijo. Sí. Entonces, en este tipo, en esta nomenclatura, es lo que estamos trabajando. Los verbos diciendo que siempre llevan los dos puntos. Cuando aparece inmediatamente lo que dice el personaje. Eso es. Hice bien en excavar. Del disco casi me quedo disponible. Yo puse una rayita después de decir una dirección de excavar. Pero entonces con minúscula del grito, casi me quedo disponible. Tendría que verlo. Entonces los diálogos son de dos tipos. Directo e indirecto. Directo. Cuando lo dicho lo expone el personaje. Estoy escribiendo, disparó Gladys. ¿Otra novela? Preguntó Daniel. Estoy escribiendo, disparó Gladys. ¿Otra novela? Preguntó Daniel. Entonces eso es en estilo directo. Los personajes mismos son los que dicen sus cosas. Entonces, estilo indirecto. Cuando lo dicho, lo expone el narrador. Los personajes no aparecen. Porque como tiene que tener cuidado. Tengo personajes, pero el narrador es un dictador en donde solamente habla él. Los personajes no se ven. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Sentado uno al lado del otro en la penúltima sesión del taller de novela, Gladys comunicó en un tono que bien podría denominarse de tiradera, que escribió una novela a un Daniel que no encontraba la manera de terminar la suya, quien lo tomó como un cumplido y como estaba por disparar cumplido esa noche, le preguntó si otra. Ahí Daniel no habla ni Gladys habla, sino el narrador es que no está diciendo lo que ellos dicen. Es como cuando tú cuentas un chisme, ¿qué fue lo que pasó? Ah, muchacho, tú no sabes. Estaban, si cuánto y fulano. Ese es la narración indirecta, que los personajes no la hacen, sino el narrador.
tiene que ser a las personas. Entonces, hay una parte que a mí se me perdió, yo no sé cómo, y tal vez lo sé, pero tiene que ver con el cansancio. Y era con las acotaciones, que yo tengo un trabajito, una selección bien hecha de eso. Entonces, pero veo que no lo tengo aquí. Pero vamos como quiera hablar. Las acotaciones son muy importantes porque permiten hacer muchas cosas. Declarar el personaje, definirlo, decir en el lugar donde se encuentra. Y son tantas las bondades que tiene, que yo creo que vale la pena nosotros ejercitarnos en eso. Para lograrlo, yo traigo unas hojillas. A cada quien le va a tocar una actividad diferente. Si algo que me entiende, me lo preguntan. Le vamos a dar 10 minutos para que hagan eso. Ah, mira, mándale la foto de eso para que hagan el ejercicio. ¿Mm? Leer. Es un diálogo para los ciudadanos que hace con las manos o que se boca. Pero esto, No, era más. no, sí es. Los, No, porque si no, puede ser uno, puede ser dos, como se quiera. hay un capítulo que es, usted va a ver, porque nosotros no hablamos con. Entonces, ella pone un ejemplo de diálogo, y, pero el que está al otro lado es un campo de creencia. Después, técnicamente es un diálogo, Sí. aunque nunca sepamos, o sea, deducimos lo que dice. Por el contexto, el narrador debe ser tan hábil que el contexto te diga quién está hablando en todo momento. El diálogo, Todo debe completar al lector. Todo, todo. Oye, ¿dónde comienza el asunto? El asunto comienza con los lugares comunes. Una caliente mañana de agosto, con el sol entrando por la ventana, se despertó esto. Eso no es literatura, eso lo han dicho 200.000 veces. Entonces ahí comienza tu trabajo como autor. Déjame ver cómo yo convierto eso en algo original y logro que mi lector vea mi mañana con el brazo lleno de picada de mosquitos y un olor vinagroso. Se levantó una mañana de agosto. Y ahí dijo que hace un calor del diablo, que no vino. Es un número sin tener que decir. Entonces el lector hay que ponerlo a trabajar. ¿Y cómo se pone a trabajar? Con eso, matando lugares comunes. Entonces vámonos por los 10 minutos. Scarlett le va a regalar un libro al que mejor lo haga. Ella viene así hoy, no le van a echar vaina. Mire su papel, para que no me vayan a olvidar. Cuando la roban. También. Todo eso. ¿Tú?
Yo dije que yo no le avisé a Héctor. El delivery no sabía. Ahí es que yo me confundo. ¿La raya se pega de este o se pega de la cotación? Esos son 2 puntos. No, no, Punto y coma. no, nada. Y yo no he grabado ahí. Eso que está ahí mismo. Eso es nada. No, no hay nada. Bien, entonces, de aquí tiene que escribir pegado allá. Entonces, esto va pegado de la cotación. No, no, esa es la acotación. Desde que tú comienzas a escribir a partir de ese Ujú. signo, ya eso es acotación. I know, yo sé, pero Ajá, yo digo raya. ajá. Porque a veces La raya va despegada de esto, despegada de ay, de eso lo era que lo dice el era, personaje, era lo que quería y va pegada a lo que a dice el la, narrador. exactamente, exactamente. Ok.
La situación de alguna persona. El diálogo. Sí. Se puede continuar. ¿Ah? Se puede Es que no son lo mismo. Ah, No son lo mismo. Lo que le tocó a ella, lo que te toca a ti es totalmente diferente. Yo me estoy inventando las acotaciones. El problema no es que te lo invente, es que tiene que ser coherente. Obvio. Mira, para que eso funcione, mira esto. Si lo pones así, señor Neff interrumpió Phil, ya ahí se sabe porque no terminó de decir lo que iba a decir, continúa diciendo algo. Usted tiene que... ¿Por qué? Dos preguntas. Mañana todas las 8:30. Eso es la pregunta. Y es, Eso yo quiero meterle otra acotación, pero no. no se puede exagerar tanto en acotaciones. Bien. Pero eso no- ¿Quién finaliza? Sí. ¿Quién dice lo que le tocó y le vamos a ver cosas? Sí, y dito lo que te tocó, porque no le tocó a O diálogo de bendición, que ya no creo que sea es una película. bueno, digan cómo es el ritmo, los dobles sentidos, caracterización de los personajes, Ah, sí, tocó lo mismo que Gladys. tensión sexual, Sí, que yo y me la acuerdo. pregunta final es, ¿considera que la obra es voy a leer. Son los personajes de y después se llaman Phyllis. Atiendan esto, por favor, para que vean lo mismo que estábamos hablando hoy. Hay dos personajes, Ned y Phyllis. Ned, quisiera saber qué hay grabado allí. Paréntesis. Es el autor de la votación. Dice, se requiere un brazalete de oro que ella lleva en el tobillo. Phyllis, Ned, al Phyllis. Phyllis, Ned, Phyllis. Creo que me gusta. Phyllis, pero no del todo. Ned. Suelo pensar las cosas antes de decidir. Phyllis, señor Ned, ¿por qué no viene mañana noche a eso de las 8:30? ¿Estará aquí? Ned. ¿Quién? Phyllis, mi marido. ¿Tiene usted interés en hablar con él, no? Ned. Así es, pero se me están pasando las ganas. Phyllis. En este caso, en este estado, el límite de velocidad, 70 kilómetros por hora. ¿Y a cuál ibas? Gente. Phyllis, yo diría que a 140 kilómetros por hora. Y si me echo a llorar y pongo la cabeza en su hombro, Phyllis, ¿y por qué intenta ponerla en el de mi marido? Phyllis, según lo que yo entendí, el doble. No, dime, cuéntame lo que tú entendiste antes de darme la explicación. A ver si entendiste. No, a ver, si trascendió. No, pierde la pregunta. Una echadera de los perros en una. ¿Cómo? Estaba coqueteando una. Coqueteando. El hombre flirtea, la mujer flirtea. Es lo mismo que para no perder. Pero eso tiene que ser Pero ¿qué nivel tiene? ¿Qué grado tiene? ¿Qué sentiste cuando lo leíste? sentí una escena algo cómica. Muy bien. Dices que trata de coqueteo y qué sé yo cuánto. Léeme qué palabras ahí aluden al coqueteo. Algo. Eh,
Cuando ella le responde, si lo digo no se me entiende. Ahí era que yo quería que tú ¿A llegaras. dónde? Sin decir nada, mira cómo los lectores hablamos. Él le está coqueteando a ella. ¿Y Él cómo? quiere comérsela, él tiene ganas de dársela, él tiene que todas las cosas que vamos a decir, pero ahí no hay nada de eso. Pero ¿y dónde tú le diste cuenta que fue lo que él dijo? Yo no sé. Tú dijiste que él se dio cuenta. ¿Ok? No, él al final no encontró qué decirme. Y entonces yo le estoy diciendo que es el gran valor que tiene eso, que sin mencionar, sin decirle al lector, el lector es que hace el diálogo. Exacto. El lector es que hace, ahí no hay nada, nada. Hay unas cositas de la cual el lector avispado se agarra y se sostiene. Pero cuando tú analizas que tú que comienzas a sacar cosas de ahí, ve acá, pero aquí no hay nada, es una ilusión que te vendió, un juego que te vendió. Eso es un maldito diálogo. Hay un doble sentido. Vamos a ver. Por ejemplo, él dice, quisiera saber qué hay grabado ahí. No, eso no tiene nada. El narrador, que es para saber que lleva en el sitio, pero cuando tú le dices que está grabado ahí, ya tú, como, pero ¿dónde? O sea, te preguntan tú como lector. Entonces, ya inmediatamente, yo veo como que hay en cada oración ahí, está ese doble sentido que tiene. Una pregunta, Ana Rosa. ¿Cuál es la expresión culmen del doble sentido? Hay dos expresiones ahí. Cos. En este estado hay un límite de velocidad. Esa, ¿qué está queriendo ya decir en realidad? Que tipo a un veloz. ¿Para dónde que tú vas, muchacho? ¿Me vas a violar? ¡Hijo de la gran puta! Yo pensé que eran porque no se lo dicen Eso es que ya está, le está tirando el muerto. Si al menos él quiere un premio de consolación. Ya acaba muy rápido, que no va a poder hacer el amor con ella. Si al menos podría poner la cabeza, ponse encima a mi marido. Ajá. De hablar, ajá, pero él las gana en el fondo, él las gana porque ella ya lo está batiendo mucho y está como muy tigre. Pero entonces, fíjense cómo la palabra gana sirve para las dos cosas. ¿Por qué? Porque tú cuando lo miras en frío, dices, pero no están hablando de deseo sexual ni de nada. Pero esa palabra ahí, bien empleadita, una palabra súper potente y poderosa, pero él le quita un poco de ese halo y la introduce y uno lo digiere eso. Mira, qué bien. Entonces vamos a la respuesta ahora a la pregunta que yo le puse. Ella me otro eso sexual. Ujú. Yo, por ejemplo, lo que así. Sí, la sí. tensión, cuando ella dice, perdón, cuando ella termina dice, y si me pongo, y si me pongo a llorar, y pongo la cabeza en su hombro, y él responde, y ella responde, y porque intenta ponerle el temor. Y ahí hay una intención más de acercarse a ella, y ella le da un freno. Un freno, no, el freno está hace rato. Cuando ella le dice, el límite, ¿cuánto es el límite de velocidad? 70. ¿Y a qué velocidad iba él? 140. O sea, él ya le está diciendo, como decimos aquí, te pasaste. Estaba súper pasado el tipo. Pasado de piquete, como dicen los tigres. Vamos a ver. Ana Rosa y Gladys, si quieren, para no dejarle todo a cos, porque ya a mí se me olvidó que yo de algunas hice tres, hice un par, y entonces pensando que, que donde yo metí las otras que quedaron. No. Aquí. Bien, yo creo que tenemos para hacer otro ejercicio. Tal vez vamos a Gladys y Ana Rosa, si quieren decir algo. Bueno, yo creo que el ritmo es algo muy constante porque son preguntas y respuestas todo el tiempo.
Hay un doble sentido en las expresiones, suelo pensar las cosas antes de decidir y se me están pasando las señales. Y finalmente la velocidad en su vida, o sea, esa parte de la caracterización de los personajes es un hombre que desea, bajo las circunstancias presentadas, desear como una mujer a la revolución. Phyllis es una mujer casada que no gusta los deseos al menos medio. Considera también demasiado ansioso y veloz en la manifestación de sus intenciones. La tensión sexual se manifiesta solamente en el Phyllis toma la situación con mucha calma y profundidad. Y es un diálogo que no trasciende cuando ya directo, no trasciende en el sentido mío, ¿no? Porque Pero todo que, ay, Gladys, no me hable de sentido suyo, porque no hay sentido suyo. Hay un sentido, ajá. Entonces, oigan, ¿en qué sentido? Es que se persigue la trascendencia, en el hecho de que dice lo que quiere decir, pero cuando tú lo lees, lo miras, te das, ¿ah? seguida salta El lector, el lector, porque no está puesto aquí. Si el lector no existe, este texto no existe. Porque este texto está diseñado para un lector avispado. Sí. Yo diría más bien, Ana Rosa, la palabra exacta será decodifique, porque interpretar es como muy poético. Yo como lector, considero que trascendió para mí, como lector, el diálogo va en ascendente, tiene un ritmo rápido y me lleva a una tensión. Algo va a suceder, Sí. algo va a pasar. Para mí, por eso trascendió, porque Algo va a pasar y algo está sucediendo, porque muy bien. Muy bien, ¿quién más? De su texto, de su diálogo. ¿Quién lee? Vamos a ver. He escrito un diálogo con el narrador para con experiencia personal. Pensaba que ya no quería seguir vendiendo papeles sanitarios. En estos meses se ha puesto como una haitiana llamada Marisol. Aprovecharía la campaña política para conseguir un trabajo en su ayuntamiento. no entiendo nada. Esa es la introducción, esa es la introducción. Yo lo envío. no, lo que decimos se escucha bien. ¡Ah! Ya. Un hombre que vocea tanto, pero no me puede enamorar. Pensaba que ya no quería seguir vendiendo papeles sanitarios por las calles. Que en estos meses se ha puesto como un haitiano en el profesión. Aprovecharía la campaña política para conseguir un trabajo en el ayuntamiento, aún fuera recogiendo basura. Aún Fuera de Recogiendo basura. Y no vive más. Pues eso no era lo que quería. Léeme la primera oración, por favor. Pensaba que ya no quería seguir vendiendo papeles sanitarios por las calles. Señor, dijo, ¿qué es lo que tiene que hacer que diga lo que el personaje? Bien, sí. Bien, señor, dijo Adriano frente a la puerta del ayuntamiento. Y se notaba que no estaba bien. No dejaba de pensar en que había dejado a su esposa sin comida y a los niños sin la posibilidad de ir a la escuela porque no tenían libros. Señor, vine a ver al síndico, dijo frente a un corpulento señor que lo espantó
con su escopeta. Repita, vine a ver al síndico. ¿Tiene cita? Sí, respondió con la cabeza perdida en la situación que estaba viviendo, porque su hijo, su mujer no tenían que comer y probablemente no vería al síndico. ¿Dónde está la cita? Replicó el agente de seguridad. No, así mentira. No, tú puedes perderte en un pensamiento. Una cosa no tengo que decir. ¿Ah? Pero esa... Ah, bien, pero la idea era... No sé si... No, indirecto, porque No. es lo que pensaba, el narrador quiso pensar. No. Es que tú, cuando está el diálogo, es como aquí, por ejemplo, Nef, hermano, sin decir Nef, quisiera saber qué hay grabado ahí. Señaló con el dedo. Señaló con el dedo, fulano de tal, mi nombre, dijo ella, pensando que el señor Phillips era un atrevido, un fresco. ¿Ves? Ahí estoy diciendo lo que ella piensa. Eso es lo que tiene que hacer. La acotación, decir qué pensaba ese personaje, el que tú quisieras. Bueno, en la novela tiene algo así. Bien. Dice, mi novia pensaba que mi padre era un santo, que era la persona más generosa y buena del municipio. Y si yo digo, estaba con la mente clavada en la relación, con la mente clavada en lo agria que era su esposa y el machete que tenía detrás de la puerta. No dije pensaba, dije que tenía la mente clavada en eso. Entonces, como buscar forma, porque va a pensar, decir pensar, lo obvio, siempre evitar lo obvio. Bien, ¿qué más? Es que no tiene que terminar. O sea, no termina. Vamos a ver usted. Un diálogo con la persona que piensa. Esta hora, cada viernes debería ser funcionar más temprano de costumbre, porque hoy, luego de varios años en la vida el sol hacía su trabajo y aún más aquí en el verano. Las sombras no dan más, aunque estaba muy contento del todo. Espero, llegó por fin, y sombra de nuevo, casi igual, como todavía mis noches la recuerdo. Mientras regalaba dos actividades que habían pasado en su vida todo este tiempo, yo lo observaba fijamente. Era libertad. Aún siento lo mismo. ¿Cómo se llamará este hechizo? Su sonrisa trasciende en mí, no importa el tiempo. ¿Cómo estás? Pues bien. Lugar de santo, pienso. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, muchacho? ¿Qué era lo que te tocaba? Mira, se escriba un diálogo con el narrador contándonos lo que piensa en el mundo. Lo que piensa del otro. Repite. Él, Lo que piensa el otro. No, el interlocutor es con quien tú hablas. O sea, con quien los personajes. Todos los dos son interlocutores, los dos que hablan. Ahora, cuando tú haces uso de la palabra, tú eres interlocutor. Y el otro es locutor. Locutor, interlocutor. Quien recibe, en este caso, lo que se está diciendo, es el interlocutor. El locutor es quien habla. ¿Tú ves? Entonces, a veces uno funge como locutor y otra como interlocutor.
El locutor escucha, el locutor habla. El diálogo pues, siempre va a haber ese Sí, intercambio. es intercambio. Entonces, me gustaría que me repitiera una parte del texto. A ver. Espera, por fin llegó el mismo justamente casi Una pregunta. Ese espera, ¿quién lo dice? ¿Y cómo el lector lo sabe? No, en vez de seguir la mano, el personaje es un Mm. Entonces, espera, continúa. llegó, por fin, solamente Entonces, espera. Susurré para mis adentros. Dije en voz baja. Tú ves, entonces el lector sabe. Siempre tiene que estar, porque si tú dices eso y lo dejas así en el aire y viene allá, mira, él está hablando. Tal vez cuando viene a ver eso, pero como que está como desordenado el asunto. Entonces debemos darle como un orden. Sigue. mientras que hablaba con sus familiares de lo que pasó todo este tiempo en su vida, yo lo observaba fijamente. Qué belleza, aún siempre lo es. ¿Cómo se llama? Tú ves hay falta de información. Aún siento lo mismo que aquel día en que nos bañamos en el río, bebiendo Brugal, y ella me daba un trago a pico de botella y yo le devolvía otro. Y así estábamos hasta que vimos las piedras del río rodar. El lector he averiguado, eso siempre usted tiene que tenerlo pendiente. Al lector le gusta saber mucho, al lector le gusta llevar vida. Entonces, todo el espacio que hay para tú contar, le cuenta. Bien, ¿qué más? Vamos a ver. El mandato primordial que hace con las no me lo tienen que usar a los superiores. Cuidado con la cerveza, adelantando las manos como si quisiera detener la acción de forma en las piernas. Si no le inclinas, se va a recusar. Tú tranquila, yo soy un experto con la cerveza, hice un máster en agregado. Sí, claro. Estela me los ojos y torció la boca con un que me llamaba al descubierto su expresión. ¿En qué no eres experto? Jorge se puso de pregunta. Yo vi que lo hiciste, aunque hubiese preferido que lo hicieras más, pero lo hiciste. ¿Qué más? Bueno, eso es difícil. Ujú. Yo tendría un pueblo, pero podría agregar que considero que hay una parte del doble sentido. Y es cuando hablan del nombre de ella, que dice, creo que me gusta, y la dice también, es como Fernando, como que, Ajá. tú te gusta. Sí. Eso tiene toda la razón. De alguna manera, cuando tú le dices a alguien, oye, quisiera poseer esa camisa tuya o me gusta tal cosa, de alguna manera tú estás asumiendo como la posesión de esa persona. Y entonces ahí, desde ese instante, ya comienza a notar como que algo raro porque si él le dice del todo, quiere decir que él la quiere para él, pero no del todo le especifica a ella. Bien, vamos a ver Skyler. Bueno, yo tampoco fue que lo terminé. Quisiera saber qué hay grabado ahí. Señaló con el dedo el brazalete que tenía en el tobillo. Mi nombre, respondió con una mueca. ¿Cuál? Phyllis. Y con sarcasmo añadió, creo que me gusta. Pero no del todo, le devolvió con el mismo tono. Suelo pensar las cosas antes de decidirme. Levantó el hombro y lo miró con el rabillo del ojo. Señor Neff, le interrumpió Phyllis. ¿Por qué no viene mañana a eso de las 8:30? Estará aquí. ¿Quién? Preguntó arqueando la ceja izquierda.
Mi marido, al decirlo, casi gritó. Tiene interés en hablar con él, ¿no? Así es, pero se me están acabando las ganas. Créame, le dijo con pesar. En este estado hay un límite de velocidad. Y ya no terminé. Bien. ¿Qué era lo que te tocaba a ti? Aquí dice cambia el diálogo a estilo directo. Mm, bien. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Pero que eso no lo va a hacer. ¿Cómo? Así que no he entendido que sí. A usted le va a tocar. eh, Te va a tocar aquí, por favor. Elaborar un diálogo de dos personajes que se encuentran en un lugar. Elaborar. A usted es formador. Viernes a la noche. Sabroso. Claro. A usted va a tener que hacer un diálogo en el medio. A las 6 de la tarde. Scarlett, usted me va a hacer un diálogo de una persona que viene en su vehículo desde el 9 de la autopista Duarte hacia la ciudad, hacia la Gómez. Me va a contar eso. Pero espérate. En el vehículo. Ajá, ¿Y con quién va a hablar? con él mismo. Ah. Y pues, hipotéticamente con los pasajeros tú hablas muchísimo. Mire este desgraciado motorista, será loco. Entonces, diga, El diálogo tiene que ser una música. lo que tú quieras. Bueno, No, Pero lo que vas a hacer es
¿Mm? ¿Cuánto ahorra el diálogo? Porque con ese diálogo. A mí- Mira, sí, los diálogos son muy útiles. No, tú estás confundiendo. Ese diálogo, ¿cómo está? ¿En qué formato? Directo. No. Pregúntale a Adriano, que él te va a decir de una vez de que lo vea. Adriano, ¿en qué formato está el diálogo? El formato. Ajá. Mira, mira, el diálogo, el que tiene ella, mira. No sé si tú tienes Sí, ese. sí. ¿Qué formato? Bueno, no es un diálogo directo. Coño, míralo, míralo, míralo. Mira el diálogo, mira el texto. Ajá. ¿Cuáles son los diálogos que tú mencionas? El Quijote, cámbiate. Sancho, levántate. ¿En qué tipo de dramaturgia? Sí, exactamente. Eso es ese de dramático, tú lo vas a poner narrativo. El narrativo, ¿cómo lo usamos? Con las rayas. Y si vamos a mencionar el personaje, lo mencionamos en la acotación. Pero por eso yo te lo estoy explicando. No, ese está moldeado. Ajá, ajá. Entonces comience. Entonces hay que poner un narrativo. Ajá. Ya. Mira, Yo leí un cuento Ujú. de un escritor norteamericano que ahora no me acuerdo mucho, pero eh, y ese cuento se va solo en viaje, es un interrogatorio, y está escrito así, estilo dramaturgia. O sea, Se los puede. personajes van- Yo conozco. Por eso cuando yo leí, porque yo creo que no hay muy- Se puede usar, pero eso no tiene que estar claro que corresponde a. Yo lo escribí así antes. Después lo vi en el taller. También es.
Qué bonito. ¿no? No sé qué bonito. Así mismo. Capó también. Bonito capó. Baúl. Danos un chance más, por favor. 3 minutos más. Una tipa que va a regalar. ¿Qué es lo que tú dijiste que va a regalar? Yo, para la semana que viene, todo lo que tú quieras. Tú vas a mencionar a tu madre de casualidad. Señora Ceredes. No, mi mamá no. Yo soy más seria que mi mamá. Sí, está bien. Eso quiere decir que es una señora divertida. Mi mamá sí. Sí. Chévere. Más que yo no. Lo que más que tú cualquier más que tú. Babosa. Igualada. Dios mío, espérate. Bien, el tiempo se acabó. Ay, no, a mí me gusta mi cosa. Espérate. Cosa. Compañera, y pudo conciliar el sueño, ¿no? Qué bien. Vamos a comenzar por los últimos, que dice la Biblia que son los primeros, o sea, que son religiosos. Vamos a ver contigo misma. Diga qué fue lo que le tocó. Ya comenzamos. Mira, una pregunta. ¿Ese celular que está allí, de quién es? Mío. Oh. Es una columna. Alfeizar se llama él. Alfeizar. Es alfeizar se llama eso. Umbral se llama eso.
El marco. Ningún marco. Alfeizar, umbral. Dígame. Ajá. Ella le va a responder, pero le pone la mano. En el alfeizar. Sí. Para comparar. Alfeizar. Alfeizar es una palabra árabe. Ajá. No, pero no es que la use. ¿Cómo que no? Mira, mira. Eso es. ¿Ah? No, eso es mi motoconcho. No tiene marco, primero que ese tiempo. Mira, Yo, en el umbral. Sí. Es umbral, mire, umbral, más. umbral. Tengo un libro. Ya tengo mi. Pieza empotrada, escalón, espacio que constituye la parte inferior de una puerta contrapuesta al dintel. Ahí no hay un lugar. Si es una mesa cuadrada. No son gays. Esta ventana no me conoce. También marco. Solo te dice las plantas por ahí no. No, es como. Marco de la puerta. El alféizar o alféizar es de ventana. Sí. Como muy bien decía la profesora Bear Enice. Scarlett, el libro de ella, por favor. Tú dices que va a regalar el libro, pero lo mejor. Vamos. El mismo diálogo estaba en un diálogo directo, no literario, Ajá. Eso es lo que hay que decir. Estaba en formato teatro. entonces tenía que pasarlo. Entonces, quisiera saber si hay que darlo aquí. No, yo lo puse, dicen, señalando. Es una cosa muy importante, qué bueno que lo dijiste. Los diálogos siempre son en presente. Aunque el personaje, el narrador, esté hablando en pasado, los diálogos son en presente. Son en presente. Eso tiene que tenerlo claramente. Siga. En este caso, yo puse la anotación. No me la cuente, léela, por favor. Quisiera saber qué hay que hablar. Señalando mi nombre, responde. ¿Cuál? Sí. Sí, creo que me gusta. Pero no del todo. Suelo pensar las cosas antes de decidir. Señor, dice ella, y cruza los brazos. ¿Por qué no tiene mañana noche a eso de las 8:30? Estará aquí. ¿Quién? Mi marido, responde ella. ¿Tiene usted interés en hablar con él, no? Así es, pero Ned se ajustó la corbata en un gesto de desconcierto. Se me están pasando las piernas. En este estado hay un límite de velocidad. 70 kilómetros, dice Filipe. Y actualidad, dice, sonriendo otra vez. Yo diría que a 140 kilómetros. Y si me dice de verdad que pongo la cabeza en un. ¿Y por qué no intenta ponerla en el de mi marido? Hasta el dentro no hay. Con la mano en el picaporte, como si se dispusiera a cerrarla. Gracias. Yo quiero leer. Fíjense cómo ella nos va dando todo lo que siente con los gestos del personaje. Cruzó los brazos, se agarró que sé yo cuánto, se tocó que sé yo cuánto. Siempre nos está diciendo cómo se siente el personaje en la situación y eso permite que uno pueda ver lo que está sucediendo.
Hay algo que quería comentar. Y es que yo decidí no poner en toda la línea anterior y poner La acotación. No, no, No es necesario. no. Ahora bien, hay cosas que tenemos que aprender con las acotaciones. Si uno quiere imprimirle como cierto ritmo, hay diálogos en los cuales uno tiene que acotar, pero acotar, Acción. si se quiere, como respuestas. Por ejemplo, Juan dio un golpe sobre la mesa, escupió a Ana Rosa. Debe estarlo, prorrumpió Berenice. Seguro, insistió Ana Rosa en un tono martillante que no dejaba dudas. Yo no sé qué coño es lo que le pasa a él después que vino de Nueva York. Remató Berenice. Ven, estoy utilizando, pero fíjense que esas acotaciones están íntimamente vinculadas con lo que el personaje está haciendo. Que no es dando información. Ven, se quiere precisando, insistiendo sobre algunas cosas que el narrador quiere que queden en el lector. No son del verbo decir, pero si se fijan, ayudan. Entonces hay momentos que usted tiene como narrador que decidir, mire, yo voy a utilizar dijo, pero en esto no, para que el lector vea que esa es otra cosa también. Siempre tenemos que estar pensando que nuestro lector está buscando que le ofrezcamos algo diferente, novedoso. Entonces déjame jugármela aquí, a ver cómo yo hago esto. Mira qué fino. Mira cómo acá con la palabra ganas, 70 y 140, ¿cuánto sexo hay? Con esa trabajo que no tiene nada que ver con sexo. Simple y llanamente, bien contado, bien narrado. El autor posibilita una serie de cosas en el lector que no hay forma. Vamos a ver, caballera. A mí me tocó hacer un diálogo en el vehículo. Ya viene subiendo del 9 para acá. Estoy subiendo del 9 hacia la máxima. Soy verídico. Eso le salía de... No terminé bien, pero no tenía que tener. Aquí nadie. Escucha. Dobla hacia la derecha, ordenó la voz que salía del celular. Con direccionales, dijo al motorista y levantó la mano derecha al aire. Toma el carril de la izquierda para mantenerte a la izquierda hacia la avenida John F. Kennedy. Le pareció que la voz hablaba en sílabas. ¿Habrá venido el tal Kennedy alguna vez a la capital? Se preguntó mientras encendía la radio. Cuidado, accidente reportado más adelante, dijo la voz de mujer. Mala hora para chocar, amiguitos. Señaló al mirar por el espejo al Chevrolet negro convertido en un bollo como de papel. Mantente a la derecha. La voz interrumpió la bachata de Romeo Santos que sonaba en la radio. Lo bueno es que voy a llegar temprano al cumpleaños del niño, se dijo al ver por el retrovisor la caja con el pastel de vainilla de Tortugas Ninja que había encargado. Cuidado,